Listo, estoy grabando, ¿ok? Voy a empezar a compartir la presentación. Ok. ¿Se ve bien allí? ¿Lo pueden ver? Ahí lo veo, sí. Listo. Bueno, arrancamos con nuestra presentación de Atala Rifo versus Chile. Esta es una sentencia que es uno de los precedentes más importantes del sistema interamericano en materia de igualdad y no discriminación por la orientación sexual. Bueno, dentro de del trabajo teníamos la línea de tiempo. La línea de tiempo tiene varios años importantes, que son el 2002, que se separan, Natalia se separa del padre de sus hijas. Este es como el primer momento en el que... ¿Cómo? Por favor, estoy presentando, Eduardo. Estamos haciendo la presentación ya, desconéctate para que sigamos normal. Tranquilo que yo lo subo a YouTube. En un primer Listo. En un primer momento, el cuidado de las niñas queda con la madre, como debe ser pues habitualmente. Karen empieza una relación con una pareja del sexo después de la separación con su esposo y el padre solicita la custodia argumentando que la orientación sexual de la madre afectaría el bienestar de las niñas. Entonces, esto pasa en el 2002. En el 2003, el juzgado de Villarrica otorgó una tuición provisional al padre mientras pues se terminaba todo el proceso. En octubre del 2003, el mismo juzgado de Villarrica dictó sentencia de fondo y le devolvió la custodia a Karen. Ese mismo juzgado le devolvió pues la custodia y en el 2004 la Corte revoca esa decisión y entrega la custodia al padre utilizando argumentos relacionados con la orientación sexual. En el 2000, eso pasa todo en el 2004. Tenemos otra situación en el 2010 que la comisión envía el caso a la Corte para estudiarlo y ya para finalizar en el 2012 se realiza la Corte Interamericana realiza una sentencia internacional en la cual ya se condena a Chile y se establece ya el derecho de Karen, ya por diferentes principios que vamos a ver en toda la presentación del trabajo. Eduardo. Un momento, por favor. Seguimos con el segundo camino hacia el sistema interamericano. En cuanto a la pregunta en qué año Karen Atala presenta su petición ante la Comisión Interamericana, la doctora Karen, porque tenemos entendido que Karen Atala Rifo era juez también de un juzgado en Villarrica. Presentó su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2004, luego de que la Corte Suprema de Chile le quitara la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual. ¿Qué documentos emitió la Comisión antes de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Emitió el informe de admisibilidad el 23 de julio de 2008, que en nuestro caso sería la providencia que admitía la demanda de la doctora Karen Atala. Posteriormente presentó, perdón, el de 2009, concluyendo que
el Estado de Chile violó el derecho a la igualdad y no discriminación, la vida privada y familiar y los derechos de las niñas. ¿Qué llevó la comisión a someter el caso a la Corte? Eh, Decidió someter el caso a la Corte de Derechos Humanos porque Chile no cumplió las recomendaciones del informe de fondo y persistía en la discriminación por orientación sexual. Finalmente, el 24 de febrero de 2012, la Corte dictó sentencia estableciendo que la orientación sexual es una categoría protegida frente a la discriminación, marcando un precedente histórico en el sistema interamericano. Continúe, compañera. Bueno, para continuar con algunos derechos que fueron presuntamente vulnerados, vamos a seleccionar como los más importantes, que es el derecho a la igualdad y la no discriminación, la vida privada, la protección a la familia, interés superior del niño, garantías judiciales y protección judicial. Bueno, no me voy a basar como en los artículos para que no, pues que tenemos poco tiempo para grabar. Entonces, esto pues vulneró este derecho, obviamente, al basar las decisiones de custodia en la orientación sexual de la madre. Esto es discriminatorio utilizando estereotipos y prejuicios sobre la capacidad parental en lugar de probar que de verdad se realizaba un daño concreto a las niñas. La vulneración del proceso interno se probó finalmente en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que cortó esa tuición al padre, como veíamos en la línea de tiempo, y en la decisión de tuición provisitoria del Juzgado de Menores de Villarrica. Y se vulneró en la investigación disciplinaria contra la jueza cuando terminó el proceso al incluir la orientación sexual como objeto de indagación. El derecho a la vida también privada, pues porque la orientación sexual formar parte de la intimidad de Karen y pues hay una vulneración allí. El proceso interno también ocurrió durante el juicio, al centrarse pues en el debate de su convivencia lésbica y durante la visita extraordinaria del tribunal donde trabajaba, donde se interrogó a funcionarios de sus hábitos personales. La protección a la familia es también que la Corte determinó que Karen, pues su pareja de sociedades consideran un conflicto familiar que fue fraccionado por decisiones basadas en prejuicios, separando a las niñas de su madre de una manera injustificada y otra vez pues la vulneración al proceso interno, también por la misma situación. Igual que obligaron la entrega de las niñas al padre y rompiendo la convivencia del hogar materno. Los derechos del niño y su interés superior. El Estado no garantizó que el interés de las niñas fuera del eje central, sino pues discrimina la condición de la madre. Se privilegió un modelo de familia tradicional sobre el bienestar real de la menor. Garantía judicial, el derecho a ser oído y la imparcialidad. Se vulneró el derecho de las niñas a que su opinión fuera debidamente tomada en cuenta. Se violó la garantía de imparcialidad del ámbito disciplinario, vulneró el proceso interno. De nuevo, la Corte Suprema falló sin considerar las preferencias de las niñas como tal, que constaban en el expediente, ni explicar por qué se apartaban de su voluntad. Por otro lado, la investigación disciplinaria careció de imparcialidad subjetiva al estar cargada de solo prejuicios por la orientación sexual. Bueno, los valores normativos que están conflictuados allí, la Corte Suprema quitó la custodia a la madre por convivir con una pareja del mismo sexo. Eso son la igualdad, la no discriminación, volvemos al mismo interés superior del niño, vida privada y dignidad humana. Los estereotipos, la decisión y los estereotipos. Los tribunales chilenos argumentaron confusión de roles sexuales, o sea, un rechazo social, una vulneración de las niñas. La Corte Interamericana concluyó que no hubo prueba de daño real, o sea, eso hay un choque entre la decisión de los tribunales chilenos y la decisión de la Corte Interamericana, que dijo que no había prueba del daño real. La decisión estuvo basada en prejuicios. Se vulneró el derecho a la igualdad de la vida privada. Los derechos humanos no dependen de modelos familiares tradicionales. El interés superior del niño.
Eduardo. Eh, en del interés superior del niño, que creo que fue uno de los temas más importantes y relevantes en la sentencia, puesto que los tribunales chilenos hicieron caso omiso a a la orden judicial de la Corte Suprema en cuanto a este punto. Eh, Nos vamos al interrogante: ¿cómo utilizaron los tribunales chilenos el principio del interés superior? A esta pregunta encontramos que la Corte Suprema de Chile reiteró la custodia de las hijas a la jueza Karen Atala, argumentando que vivir con su madre y su pareja del mismo sexo podía generar un riesgo de discriminación social para las niñas. Es decir, se equivocó el principio de interés superior del niño, pero se lo interpretó de manera restrictiva y especulativa. Es decir, que los tribunales de Chile no cumplieron la orden judicial a cabalidad como la Americana de Derechos Humanos, basándose en prejuicios sociales y no en pruebas de daño real. El tribunal chileno asumió que la orientación sexual de la madre afectaría negativamente a las niñas sin evidencias concretas, sin un estudio científico o evidencias reales acerca de que eso podría ser un caso concreto. En cuanto al interrogante, ¿qué dijo la Corte Interamericana respecto al uso de este principio? La Corte Interamericana de Derechos Humanos corrigió esa visión, perdón, y estableció que el interés superior del niño debía aplicarse como un principio orientado a la protección integral de sus derechos, no como una excusa por perpetuar estereotipos o prejuicios sociales. Señaló que el interés superior no puede fundamentarse en suposiciones, prejuicios o especulaciones sobre posibles daños. En su sentencia, la Corte afirmó que no existía prueba de que las niñas hubieran sufrido un daño real por vivir con su madre y su pareja. Además, la obligación de combatir la discriminación y no de justificarla en decisiones judiciales. Con respecto al último interrogante, ¿es compatible apelar a riesgo de discriminación social para justificar decisiones sobre custodia? ¿Por qué? En este apartado se responde de la siguiente manera: no es compatible utilizar el riesgo de discriminación social como un argumento para decisiones de custodia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, aclaró ese razonamiento especulativo y expresó que carece de sustento probatorio. Apeló ese riesgo que implicaba validar prejuicios sociales en lugar de proteger los derechos de los niños. En el caso de Atala, la Corte concluyó que la decisión chilena se basó en estereotipos y especulación sin demostrar un daño real a las niñas. No hubo evidencia de que la niña estaba afectada por la convivencia con su madre y su pareja sentimental. Por lo tanto, el fundamenten en evidencia objetiva y en la garantía de derechos y no en temores sociales. Continúe, compañero. ¿Continúo yo o me ayudas, Clau? Claudia. Bueno, igualdad y no discriminación es el siguiente punto del trabajo. ¿Por qué la orientación sexual está protegida? La Corte explicó que la orientación sexual no puede ser un motivo de discriminación porque la Convención Americana protege
otras condiciones personales. Aunque no estén nombradas expresamente, los derechos humanos deben interpretarse según los tiempos actuales. Otros tribunales o organismos internacionales ya habían dicho lo mismo, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, caso Tony versus Australia. La Organización de los Estados Americanos también ha condenado la discriminación por orientación sexual. Porque hubo trato diferente contra la Karen. La corte concluyó que la jueza Karen le quitaron la custodia por la orientación sexual. Entonces la Corte Suprema de Chile dijo que vivir con su pareja del mismo sexo podía afectar a las hijas. Se habló con problemas con confusión de roles, rechazo social, bueno, en fin, todo lo que se dijo. Se prefirió un modelo de familia tradicional, pero no había pruebas de la que las niñas estuvieran sufriendo ningún daño. La decisión se basó solo en prejuicios. ¿Quiénes tienen que probar esa discriminación? La Corte dijo algo muy importante. Si una persona demuestra que fue tratada diferente por su orientación sexual, es el Estado el que demuestra que no discriminó. Además, no se pueden usar excusas basadas en miedos o suposiciones. Tiene que haber pruebas reales del daño. La decisión del Estado no puede basarse en ningún prejuicio. ¿Clau se fue? Yo aquí estoy, aquí estoy. Bueno, mija. ¿Escuchan? Listo. Sí, Bueno, a mí me tocó el ítem de la vida privada y familiar. Nos piden identificar las injerencias que considera la Corte de Derecho Interamericano como arbitrarias. Entonces, mi respuesta a eso es que las injerencias que considera la Corte Interamericana como arbitrarias, no tiene una justificación objetiva y razonable. Se basa en prejuicios o es lo que estamos mirando aquí en esta vida real, que es la orientación sexual. No demuestra, no tienen evidencia o no demuestra un daño real y concreto. No supera un análisis de necesidad y proporcionalidad. Eh, la parte del caso de Atala, la injerencia fue arbitraria porque el Estado a través de la Corte Suprema de Chilena, le quitó la custodia a la madre basándose en esa orientación sexual sin probar que existiera un daño real para las niñas. Entonces, la Corte IDH dijo que el interés superior del niño puede usarse no puede usarse como excusa para discriminar. La otra pregunta fue, ¿por qué convivir con una pareja del mismo sexo es parte del derecho a la vida privada? La Corte explicó que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana. Forma parte de la identidad y autonomía personal. La vida privada protege las decisiones íntimas sobre quién forma pareja y cómo se desarrolla el proyecto de vida. Por eso, convivir con una pareja del mismo sexo está protegido por el derecho a la vida. No puede intervenir solo porque socialmente existan prejuicios y todo lo que hemos visto de esta historia son que es sustentado por prejuicios. ¿Cómo se afectó el proyecto de vida de Atala y sus hijas? El proyecto de vida se afectó porque a la madre le quitaron la custodia simplemente por su orientación sexual. Se rompió de acuerdo a los tiempos que nos dice la compañera, se rompió la convivencia cotidiana con sus hijas. Se generó estigmatización social y se afectó la estabilidad emocional y familiar por ese rompimiento en todas esas fechas donde hubo esa pelea. La Corte señaló que hubo una interferencia grave en su vida familiar y en su derecho a desarrollarse libremente sin discriminación. Entonces las niñas tuvieron que vivir y se vieron afectadas en esta situación. La parte evolutiva, la parte crítica del análisis de decisión de la Corte Suprema de Chile a partir de todos estos estudios responde. La Corte Suprema chilena utilizó criterios jurídicos válidos o prejuicios, de lo cual la Corte concluyó que la decisión se basó fue en prejuicios y estereotipos consistentes con los estándares internacionales. No. Esa es la Corte de Estereotipos. Me perdí. Concluyó la decisión basada en prejuicios.
¿Fueron sus argumentos consistentes con estándares internacionales? No, no fueron. Los estándares internacionales establecen que está prohibida la discriminación por orientación sexual, debe demostrarse daño real y no fue comprobable. El interés superior del niño no puede fundamentarse en especulaciones. La Corte Suprema chilena no aplicó estos estándares y por eso Chile fue condenado internacionalmente. ¿Hubo una adecuada valoración de la prueba? No hubo una adecuada valoración porque no existía prueba de afectación psicológica, o sea, no mostraron esa evidencia real a las niñas, no se acreditó el riesgo concreto, se invirtió la carga probatoria implícitamente, exigió a la madre probar que su orientación no causaba daño. La Corte de Derecho dijo que no puede presumirse daño por orientación sexual, la carga de prueba corresponde a quien afirme que existe una afectación, los estereotipos no constituyen una prueba válida, concreto y real y específico, o sea, no existieron evidencias. Ahí termina y sigue el otro ítem del rol de la Corte Interamericana. Sí, el rol ya final, cuando ya pasó a otra instancia. Bueno, después Ajá. de lo que pasó con el fallo, que le quitaron la custodia, en el caso de Atala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, la pregunta como tal es cómo argumentar si la Corte actuó como cuarta instancia, ¿ya? Entonces, ¿y qué límites y alcances tiene la Corte al revisar esas decisiones? Esta Corte de Derechos Humanos no actuó como una cuarta instancia destinada como a corregir esos errores judiciales internos. Cuando ellos intervienen, no reemplazan a la Corte de Chile ni deciden nuevamente sobre la custodia de la niña. Lo que hizo fue como examinar el Estado, si el Estado a través de los jueces había respetado los estándares internacionales de los derechos humanos. Cuando se eleva otra instancia, ya se eleva como a esos derechos de los humanos y qué representan los derechos humanos. A lo general, ¿qué los está afectando? ¿Qué están vulnerando allí para poder ganar el caso como tal desde otra instancia, sin quitarle la norma, la sentencia de ellos, sino como sujetando desde los derechos humanos. Lo que hizo fue eso, a través de los jueces había respetado los estándares generales de derechos humanos. La Corte recordó que la soberanía judicial no es absoluta cuando están en juego los derechos fundamentales. Ahí sí se puede pelear desde la Corte Suprema, de la Corte Interamericana. Su función no es revisar la legalidad interna, sino verificar la compatibilidad de decisiones nacionales con la Convención Americana. En ese sentido, la Corte actúa como un garante último frente a los posibles abusos o las discriminaciones que el propio sistema interno pues de los países no corrigen. En este caso, demuestra que el sistema interamericano no sustituye los tribunales nacionales, pero sí establece unos límites. Cuando ese ejercicio del poder judicial se vulnera, pues los derechos fundamentales, la igualdad, la vida privada, el interés el superior del niño, marca más que una instancia, la Corte representa ese espacio, un espacio como de protección internacional desde los derechos humanos y se convierte como en el parámetro de la legitimidad de las decisiones de los estados. ¿Ya? Bueno. Gracias. Gracias, nosotros también tenemos un informe escrito, entonces se lo mandamos, profesor, ya nos tocó hacerlo por aquí porque tuvimos como problemas con el video y ya vamos a subir este video a YouTube para que usted lo revise y le enviamos el trabajo escrito. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.